nuevo proceso penal con esas facultades que le da el fiscal. Fíjense ustedes, otro caso excelente del Instituto Procesal, la terminación anticipada del proceso. Guaura es pionera y Guaura tiene resultados excelentes con la terminación anticipada del proceso. Pero en este caso no estamos hablando de acusación, aquí hablamos de aceptación de cargos. Y cuando hay aceptación de cargos, hay relevo de pruebas. Si bien nuestra norma exige suficiencia en los elementos de comisión, o que no es decir, que no solamente no basta que yo digo, sí, acepto que yo soy responsable de la comisión de este delito, sino que además se hayan realizado actos de investigación que corroboren esa aceptación. Eso, el proceso especial de terminación anticipada merece un tratamiento muy especial acá. Porque y en Lima y en todo el país es posible que se aplique eso, pero no se aplica con la calidad y cantidad que debe hacerse. ¿Por qué? Por la cuestión de la mentalidad de los operadores. En Guaura, casi el 40% de procesos terminan con terminación anticipada. Excelente. No tenemos ninguna queja, ningún agravio ni nada que nos haga entender que está mal llevado ese proceso. Excelente, porque disminuye pues los casos que van a juicio. Bien. Pero en el caso que usted me decía, por supuesto, existe la posibilidad de controlar la suficiencia probatoria de la acusación y que no vayan a causas a juicio en forma sin un sustento. Para eso es la audiencia de control de la acusación fiscal. En esta audiencia de control de la acusación fiscal, el juez controla no solamente la legalidad, como se ha llevado a la investigación preparatoria, sino la suficiencia de la acusación fiscal. En este caso, un primer momento siempre es muy importante, que es que el fiscal tiene que desarrollar la acusación en el sentido de la imputación y los elementos de convicción. Ese primer control, el juez tiene la posibilidad de sobreseer de oficio. Ese es el momento para sobreseer de oficio. Si usted me está hablando de una causa que no tiene suficiencia en los elementos de convicción, el juez debe sobreseer de oficio y el caso no pasa a juicio. Cuando ya pasa esto, el juez controla no solo la suficiencia, sino dice, el hecho es delictuoso, además, no es posible amparar ninguna excepción. Entonces, va al debate de los medios de prueba. Ojo que también el debate de los medios de prueba también puede resultar con pocos medios de prueba de la fiscal. En ese debate, sin embargo, ese debate se dirige a analizar la pertinencia y conducencia y utilidad de los medios de prueba. Y es un debate muy rico porque intervienen las partes y el juez también debe de intervenir dinámicamente para determinar si es un o un medio de prueba. Pero cuando ya se entra el debate de los medios de prueba, ahí ya nosotros vamos a ir haciendo y tomándole la temperatura, la fortaleza de la acusación. Entonces, para que el juez tenga un buen auto de enjuiciamiento. Los casos deben pasar a juicio. En realidad, con una buena teoría de causa ganada. Pero la verdad, les quiero decir que por eso pues, se necesita mucha capacitación de los operadores para que el juez en primer lugar entienda cómo puede sobreseer con la oralidad. ¿Y qué significa el sobreseimiento en el nuevo modelo? ¿Qué significa suficiencia probatoria? ¿Qué significa que el hecho es atípico o que no es justiciable penalmente, no lo realizó, todos los supuestos del sobreseimiento? ¿Y cómo va a poder deducir una excepción él mismo también en esta audiencia para que la causa pase? Porque nosotros ya hemos vivido, y lo hablábamos mucho, en 2008 yo he sido juez de juzgamiento, y en 2008 yo veía pues los casos donde pasaban los juicios, los casos a juicio oral con hipótesis incriminatorias que desde que decía el fiscal, mi caso consiste en que el día tal, la hora tal se realizó, los imputados tales y cuales, 17 imputados, han invadido tal terreno. Ya, entonces yo decía, que bien, invadieron y despojaron de la posesión a los agraviados, por lo que además de esto se produjeron daños. ¿Ya? Y yo decía, pero ¿qué le imputa pesa a fulanito? O yo voy a hacer una sentencia en masa. Se tiene que individualizar la conducta
Y por otro lado, ¿cuáles son sus elementos de pulsión? ¿Quién vio? ¿Qué dice ese fulano? ¿Qué dice ese sultano? ¿Qué dice ese perito? Dígame, a mí, con nombres y apellidos. ¿Exigiríamos nosotros eso? Claro que sí. Entonces, pues no puede ser que me lleven una causa por el delito de usurpación, donde hacen un alegato preliminar desarrollando una imputación que no ha identificado e individualizado la conducta típica. Para mí, claramente, ante esa situación, pasan los testigos y todos pues, hablan de uno como del otro, pero el fiscal no ha desarrollado en qué consiste la conducta de fulano, me engaña, sutano y perencejo. ¿Qué hago en ese caso? Tengo que absorberles. Tengo una seria duda, porque en algunos casos ni siquiera lo nombran y todos están procesados. ¿Se cuenta? No, y hay otros casos gravísimos en donde efectivamente, inclusive por violación sexual, procesan a personas donde podrían haber tenido una pena, una carcelería injusta, porque no se investigó bien. Y resulta que efectivamente esa imputación era absolutamente rara y la persona estuvo procesada. Conozco un caso donde a 2 personas las procesaron por un delito, y en este caso quien era el supuesto autor de ese delito contra una menor con deficiencias mentales era su hermano. Sin embargo, el padre denuncia a 2 personas, a un pastor y a otro, a un panadero. ¿Y qué es indispensable? Porque ahí pidieron el sobreseimiento, pero estos estuvieran procesados todos los meses. Fue indispensable la prueba de ADN, porque nació un hijo de la niña, y resulta que con esa prueba de ADN que le practican a los 2 imputados, no al hermano, se descarta que los 2 sean padres. Entonces, pero esos señores estuvieron procesados, podían haber sufrido carcelería, no sufrieron en este caso carcelería. Entonces, se necesita pues de muy buenos operadores calificados. Significa que el Ministerio Público debe pues de prepararse muy bien, y de esa forma se puede garantizar que todo salga mejor. Sin embargo, no dejemos de tener en claro que el solo hecho de que este nuevo modelo procesal nos permite el acceso a un juez imparcial, nos permite el derecho a ser oídos, nos permita otra serie de derechos, ya vale la pena luchar. Por ese solo hecho vale la pena luchar, pero no dejemos de tomar en cuenta que estos hechos pues tienen que ser una camiseta de todo este proceso. Tenemos que sacar adelante todos. Por otro lado, como decía del actor civil, el código le da bastantes atribuciones al actor civil, no limita. Y le voy a decir que el único límite que puede existir es que la Constitución prohíba algún tipo de actuar por algún agraviado. Al agraviado no se le exige nada, se lo constituye en parte civil para que tenga la posibilidad de reivindicar la acción civil, porque la acción civil es distinta a la acción penal. Pero el agraviado ya no se le puede exigir nada, porque es agraviado, es señor, y si resulta que por alguna interpretación de la norma se siente vulnerado en sus derechos, debe recurrir al juez en vía de tutela, quien tiene que dictar una medida de protección, porque al cual lo vincula la Constitución, y así la norma no establezca específicamente, tenemos que hacer esa interpretación. Bien.